Autoriza Robles en el marco de la simultaneidad, ya se juega el fútbol. Propicia para el avance de Ramos por el costado derecho. Mete Ramos, va Jiménez. Augusto para darle a Augusto dentro del área. Mete el cuerpo, marca el límite, toca para atrás. Allá, solo tiene compañía. Está el primero, el remate. Travesaño, pica abajo. Se lo perdió Cáceres, increíble. Jesús Cáceres y la chance más clara del partido. Volvió a probar, pero tapó el arquero. Se la queda otra vez, le pegó Cáceres. ¡Gol! ¡Gol! Carapegüeño, gol de Carapeguá. Jesús Cáceres tuvo 3 chances en una. Gran acción de respuesta en salida con Arce, primero con Ramos, después con Augusto Jiménez. Esteche, Juan Esteche. Engancha, carga Esteche, balón a zona de área, quedó el rebote, le pega a Vil López. ¡Golazo! ¡Golazo! De Tembetaré, que bien le calzó. Para adelante y por izquierda Carapeguá, el pase al medio, está para el gol de Torales, la punteó Torales, ¡gol! ¡Gol! De Carapeguá. Y debería ser el gol de Torales, ¿no? No sé si no la raspa Milber Aquino antes que entre. Aprovechando muy bien los espacios. Va de vuelta el Potro, buscando el tercero con Osmar. Omi, Leguizamón por punta izquierda. Observa el área, Leguizamón. Tocó en corto Sanabria, la dejó correr Torales para su gol, sí. ¡Gol! ¡Gol! De Carapeguá y pleito liquidado. Ahí está el pitazo final, Choche. No queda lugar para más. Ganó por 3-1 en la despedida de la intermedia para estos equipos. Carapeguá de local ante Tembetaré. Llamamos al capitán del Club Atlético Tembetaré para la entrega del trofeo al vicecampeón de la división intermedia. La Asociación Paraguaya de Fútbol le felicita al Club Atlético Tembetaré.